19 de marzo del 2021, 2 de la tarde, esta es Coyuntura Política. Mi nombre es Víctor Barahona y como es costumbre, siempre nuestro invitado especial, abogado de la República y presentador de Tele1, el licenciado Sergio Méndez. Sergio, bienvenido una vez más. Víctor, un placer, gracias nuevamente por tomarme en cuenta, es un verdadero privilegio para mí. Sergio, hay un tema que ya no lo quería tocar porque nos ha traído tristeza, económicamente muy gente mal, gente que estuvo en centros de contención, que se contagió. A un año que dio inicio la cuarentena por el COVID-19, ¿qué lección nos deja al país? Lo que pasa es que el tema de los centros de contención, pues al final no te trajo a ti nada que viniera a sumar. Yo felicito toda la acción que pudo realizar el señor presidente cuando cerró el país, no en los términos en que lo hizo. Sí que lo haya cerrado es muy bueno porque no teníamos ni un caso registrado. Lo que pasa, Víctor, es que cuando tú estudias una ley, te enseñan que para la aplicación de una ley tiene que ser gradual. Por eso es que está la vacatio legis, que es luego de la publicación en el diario oficial y todo el proceso de promulgación, publicación y formación de ley, se deben de esperar de 8 días como mínimo para que tú vayas adecuando la aplicación y los efectos de esta. Es decir, yo no puedo venir de un día para otro y decirte, cierren el país, porque hay personas que están afuera, que andan viajando por trabajo, sino que gradualmente venir y decirles, señores, a consecuencia de esto y esto y esto, a los extranjeros que residen en el país y a los salvadoreños que se encuentran fuera, se les va a dar un tiempo de 5 días para que retornen al país, lo cual no se hizo. Y no teníamos ni un caso. Entonces eso generó a un montón de gente varados por todo el mundo, gente que perdieran su trabajo, que perdieran sus citas médicas y con enfermedades terminales. Muchas personas que tenían y estaban embarazadas tuvieron a sus hijos y tuvieron que erogar más dinero con tarjetas de crédito y sumergirse más en una situación económica más complicada de la que ya estaban, lo cual no puedo acompañarlo desde ningún punto de vista. El otro tema es que acto seguido está bien, cerró el país y eso lo podemos aplaudir, no en los términos que lo hizo, porque lo que el señor presidente hacía cada vez que se sentaba en una cadena nacional solo era vender terror únicamente. Vender terror para mostrarse que él era la persona que tenía la solución a todos los males, y no era así. Y ponía ejemplos como, mire lo que está sucediendo en Francia o Italia, que son diametralmente opuestos. Nosotros tenemos 6 millones de habitantes, del otro lado del mundo estamos hablando de 60 millones de habitantes. Y las dimensiones geográficas, 260 millones de habitantes, etcétera, son cosas muy, muy diferentes y el porcentaje realmente de personas afectadas allá era incomparable con lo que estábamos nosotros viviendo. Las personas que se fueron a contención, que estaban ahí y que les hacían examen y salían negativos hasta 3 veces y que lo denunciaron, no los dejaban salir. Luego surgieron una gran cantidad de señalamientos que la empresa que le estaba dando alimento estaba relacionada con ellos y las empresas también que estaban trasladando en los vehículos a personas para que fueran a pasar consulta. También había un interés sobre todo eso. Entonces, realmente fue lamentable, desastroso lo que sucedió. Y económicamente, casi 4 cuarentenas. La cuarentena más larga en todo el mundo. Y cuarentenas son máximo 40 días. Pero cuando el señor presidente de la República dice que ha sido el ejemplo. ¿De qué? Así dice él, que ha ¿Pero sido ejemplo el de quién? modelo. Y donde se han perdido la vida, Sergio, de más de 215 profesionales de salud. Entonces, quizás el modelo de cómo se pierden en primera línea a los profesionales de salud. Porque lo que pasa es que él siempre presenta como el más cool, el más grande, pero ¿el más de qué? ¿El más de qué? No sé realmente cuál será el parámetro. Y la pregunta era, según él, presidente ha sido el modelo del combate a la pandemia. Entonces, pero digo yo, si hemos perdido 215 profesionales de salud, y económicamente tú sabes que ya traíamos problemas económicos, pero del COVID-19 para acá, este es el presidente que ha recibido más dinero y el pueblo más jodido. Más endeudado, claro. Más endeudado. El PIB ya casi comprometido al 98%, ya no es un 97%, es un 98%, ya prácticamente el país 100%, ya 100% comprometido. Ya con la tarjeta de crédito hace un año de corto plazo topada y ahora a largo plazo.
Y entonces, ¿qué es lo que viene? Lo que sucede, Víctor, es esto, que la gente quizás no alcanza a dimensionar, y yo la respeto si usted no tiene la instrucción notoria para hacerlo, pero el hecho que usted sea pobre no significa que lo debe de seguir siendo. El hecho que usted nació sin los conocimientos no significa que usted lo debe de seguir siendo. Entonces, recuerdo un día que alguien vino y dijo, mire, usted no tiene la culpa de ser feo, pero sí de quererlo seguir siendo. No tiene culpa de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone. Usted no tiene la culpa de no tener la instrucción notoria, pero sí de quererlo seguir siendo. Entonces lo van a subir una y otra vez a la voladora. Yo no sé si usted sabe cuál es la dimensión o la trascendencia de que vayan a aumentar 3-4 puntos por ciento del IVA. Yo no sé si usted realmente ha identificado que si un profesional o una persona le pasa un crédito fiscal a una empresa, la empresa va a pagar 4 puntos más por cada acción del jardinero, del abogado, del médico, del contador, del que le hace el piso, del que le pone la grapa, del que le pone... Yo no sé si usted ha dimensionado, si usted va a comprar un yogur, ahora el yogur va a valer 4 puntos más del IVA, un botón, unos zapatos. Yo no sé si usted ha alcanzado a dimensionar lo que eso significa. Por lo tanto, el efecto en cascado va a ser terrible a tal grado que una casa o un alquiler ya no se la pueden dar en los términos en que está. Y si a la casa o el alquiler o el banco que le cobre el IVA cada vez que tú vas a pagar, entonces se va a deteriorar los créditos, porque ya nadie va a querer ir a comprar una casa o un local. Por lo tanto, los bancos ya no van a poder escriturar, los abogados ya no van a poder escriturar, los abogados van a tener que quitar personal de sus empresas. Yo no sé si usted ha determinado que el gobierno ya, si ya no hay contratación de créditos, el gobierno ya no va a tener impuestos de transferencia y del registro de la propiedad. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar esa situación. Por eso es que el IVA era el impuesto que nadie quería tocar nunca, y no se metían con el Banco Mundial a tocar ese tema, con el BID, ni con ninguna otra institución financiera mundial, porque eso era lo que más impacta negativamente. Y si eso es cierto, explíqueme, ¿qué empresa alrededor del mundo va a querer venir a invertir acá, Víctor, y no se va a ir a Nicaragua, no se va a ir a Honduras, no se va a ir a Guatemala? Porque lo que tradicionalmente se hace es que los gobiernos van en una desgravación, quitándole impuestos para estimular la inversión y que vengan a invertir, y van a contratar a más gente, y van a contratar más empresas, y van a pagar más impuestos, y van a no meterle más impuestos. ¿Para qué? Para que tú vayas desinflando la inversión y que mucha gente arme maletas y se vaya. Yo no sé si usted ha logrado dimensionar la envergadura del problema que se viene para el país. Pero aparte, Sergio, de lo que tú dices, ¿a quién le van a cargar los impuestos? ¿Quién a va nosotros. A nosotros, claro, al final. va a terminar los más pobres de los pobres. El empresario va a trasladar nada más los costos. Claro, si es que viene a invertir o se va del país. Pero al final, si usted cree que usted, los más pobres de los pobres, no va a seguir siendo los más pobres de los pobres, y quienes no eran pobres de los pobres lo va a llegar a engrosar, está completamente equivocado. Si eso es como que usted me diga que al respirar los pulmones no se le van a inflar, está completamente equivocado y en su casa no se han dado cuenta. Los médicos siguen cuestionando la información sobre la pandemia y la lentitud de la vacunación, Sergio. Claro, no solamente la lentitud de la vacunación, que al final dijeron que iban a vacunar, sino que ahora resulta que es un lote de vacunas que en efecto nos van a donar, que lo otro solo fue para fines electorales, y que la vacuna para vacunar a los 6 millones de habitantes solo en este país, estaríamos hablando que sería hasta para el otro año. Sí, y a usted lo siguen vacunando masivamente. No, y lo van a seguir vacunando. No en la gasolinera. No. Y lo van a seguir vacunando. Los subsidios poco a poco. Claro, es como que a mí me digan, Víctor, que yo en mi trabajo, la gasolina se ha ido para arriba,
el agua me le van a quitar el subsidio y que yo no se lo voy a trasladar al cliente. Sí. Está completamente equivocado si piensa que yo lo voy a poder absorber. El transportista. Claro, está completamente equivocado usted. Y si el Uber o el transportista, donde transportás las lechugas, la fruta, las verduras a la tiendona, la medicina, no se lo voy a trasladar, está completamente equivocado usted. Prácticamente usted le van a cargar todo. No se preocupe que esos $300 que le dieron se los van a cobrar 1000 veces a usted y hasta 4 generaciones. No se preocupe que esa bolsita que han encontrado un montón de contenedores donde se están arruinando, ¿viste el video ese? Sí. No se preocupe que eso se lo van a cobrar 300,000 veces, porque ese fue un préstamo. Solo del préstamo que aparentemente de los $300, este mes de marzo, tocan pagar 400 millones en intereses, no de la deuda. Préstamos del señor presidente. De este periodo, no del Frente, sí, ni de Arena, ni lo mismo. No de lo mismo, de este. No más de lo mismo. Espérese, ya me va a contar, aguánteme un poquito. Sergio, los resultados electorales ya están listos y con ello hay un escándalo que ahí anda en las redes sociales, en todas partes, de las plazas fantasmas y el allanamiento de la Asamblea Legislativa de parte del señor Fiscal General de la República. ¿Qué opinión puede decir? Mira, el que el señor Fiscal General de la República haya hecho esta actuación a mí me parece aplaudible. El tema es que esta misma actuación era para las plazas ad honorem del gobierno. También se hubiera tenido que hacer. ¿Por qué? Porque los sobresueldos del partido Arena eran un delito. Cierto, recuerdo una vez, Víctor, donde me invitaron a una asociación a quererme convencer sobre el tema de los sobresueldos. Y luego de oír la exposición al unísono de un grupo de 6 abogados, cuando terminaron en esa asociación, les dije yo, listo, antes de hacer cualquier tipo de valoración, Víctor, era el único que estaba yo. Es decir, ellos hacían ese tipo de seminarios y capacitaciones para varias personas, pero esa vez solo lo hicieron para mí. Se concentraron 6 abogados únicamente en ese su servidor. Yo trabajaba en otro canal de televisión. Y en ese momento, cuando terminaron, les dije, listo, déjenme hacerles una valoración de los sobresueldos. Estos habían funcionarios de Arena ahí, que estaban en esa asociación. Déjenme contarle una cosa. Permítame acreditar. Fíjese que este su servidor, además de haber sido fiscal, es abogado, tiene 14 posgrados, Derecho Tributario, Derecho Penal, Derecho Constitucional, Derecho de Empresa, y así inicia. Me acredité. Una vez me acredité y dejé claro, debo explicarle una situación. Usted no me puede venir a convencer a mí de que los sobresueldos o a querer persuadir para que yo ya no siga hablando en televisión nacional de que constituyen un delito penal. ¿Por cuánto? Se lo voy a explicar. Primero, un funcionario público solo puede hacer lo que la ley le dice. Y eso no lo dice la ley. Punto número 1. Voy a tratar, bajo la hermenéutica jurídica, de ir integrando el derecho entre todas las ramas del derecho. Penal, civil, mercantil, tributario, listo. Bancario, bursátil. En esa misma situación, debo decirle, cuando se hace un contrato de un funcionario o un empleado público, hay diferentes legislaciones como las disposiciones generales del presupuesto, que son leyes específicas sobre cada función. No está la ley de la función pública, hoy por hoy todavía, pero estas hacen las veces. Quiere decir que ya le dicen a usted, un contrato es ley entre las partes. Víctor, una empresa de televisión me contrata y me dice, te voy a pagar un fee mensualmente, ¿cierto? Y cada empresa lleva una auditoría contable, interna y externa, que en determinado momento pasa por una asamblea general de accionistas, la parte accionaria y todo, ¿cierto? Eso es lo que sucede. Por lo tanto, el dueño de la empresa no puede sacar dinero solo porque es el dueño de la empresa. No, papito, usted puede ser el dueño de la empresa, pero no puede sacar si no se justifica con una contraprestación. Por lo tanto, el dueño de la empresa no puede sacar dinero por aparte y dármelo debajo de la mesa porque ya me contrató a mí. Hay un contrato, valga la redundancia, que es ley entre las partes. Lo que ahí está consignado es ley entre las partes. Si ahí dice que a mí, Víctor, me va a dar tanto, pero si no está consignado no me puede sacar dinero. Eso es lo que pasa.
Los sobresueldos se sacaban de una partida secreta, los sobresueldos se sacaban del organismo de inteligencia de Estado, los sobresueldos se sacaran de partidas no auditables. ¿Con qué fin? Con el fin, ojo, de comprar voluntades de los políticos que levantaban las manos en la Asamblea Legislativa. ¿Con qué fin? Con el fin de comprar voluntades a jueces, a magistrados, con el fin de los mismos fondos de Taiwán, que Taiwán te daba dinero. ¿Para qué sucede? ¿Para qué eran eso? Para campaña política. Pero también se utilizaban con el fin de decirle, perfecto, el partido PCN, voy a poner un ejemplo para que no se sientan ofendidos, los del PCN, ni el PDC, ni Gana, ni tampoco el CD, llevaban a un candidato político que a mí no me convenía porque me quitaba votos a la derecha. Entonces yo venía y le decía al secretario general, y el secretario general sabía que no iba a ganar con ese candidato, pero lo estaba poniendo para negociar después. Entonces le decía, mire, yo le doy tanto a usted, ¿sí? 2, 3 millones para que usted quite a ese candidato político y me deje a mí la vía libre para que mi candidato, llámese quien quiera, de Arena o qué, vaya en vía libre y gane las elecciones. Para eso servían los fondos de Taiwán, para eso servían los fondos de la partida secreta y para dar sobresueldos a los mismos miembros de su partido. Entonces no me venga a querer justificar. Punto número 1. Punto número 2, perfecto. Pero mire, la ley tributaria dice que toda actividad que se realice en nuestro país debe de ser revisable y debe de entregarse cuentas al fisco. Sí, ¿ustedes por qué no declararon esos sobresueldos que le daban? Punto número 1. Punto número 2, ¿por qué se los daban en efectivo? Y les decían no los vaya a ir a remesar al banco y no los pague, gásteselos. Y punto número 3, explíqueme usted por qué de eso no le descontaban la renta mes con mes y no le daban una declaración. No me venga a faltar el respeto entonces a decirme usted que eso es como una acción criminal, delincuencial, de lo mismo que hacen los narcotraficantes y los miembros de las maras. O alguien le paga la renta a las maras y le dice, aquí le estoy pagando la mensualidad, deme un crédito fiscal o la retención de la renta. Las maras te dicen eso a vos. No, le voy a pagar yo un dinero para que usted me suelte a la persona que ha secuestrado, pero deme un comprobante de crédito fiscal. ¿Verdad que no? No. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que hacía el partido Arena entonces? Ni una. Entonces no me venga a dar paja. Ahí se terminó la conversación. Todo el mundo entendió que era paja quererle dar paja a Sergio Méndez. Que no te podían comprar. Y se acabó el asunto. Y se acabó el Mambo King. Y me levanté. Listo. ¿Cuál es la diferencia, volviendo a tu pregunta, entre los sobresueldos que hacían antes Arena, el FMLN? ¿Por qué? Porque no te acordás tú que los sobresueldos de Mauricio Funes, que ya salieron también, y que los mismos periodistas que Tony Saca le dio, se los dejó a Mauricio Funes para que le siguieran pagando. Y no te acordás también, Víctor, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que no les cuestionaran su administración y que pintaran todo color de rosas. ¿No te acordás tú todos los sobresueldos de los funcionarios que no pueden justificar su enriquecimiento ilícito? Como el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, como el diputado Gallegos, etcétera. Listo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esos sobresueldos, entre esas plazas fantasmas y los sueldos ad honorem que tiene este gobierno? Ni uno. Y tenía el señor fiscal la obligación de intervenir también al Ejecutivo. Ahora, con el tema de las plazas fantasmas, hablemoslo. ¿Por qué le dicen plaza fantasma? Porque hacen ¡bu! Y asustaron. No, hijo, le voy a explicar. Son plazas fantasmas. ¿Por qué? No es porque van a encontrar ahorita que le pagaban a fulanito de tal y ese fulanito de tal estaba muerto. No. O porque solo en la noche llegaban a trabajar los fantasmas. No. Eso es una semántica y retórica de lo cual en sentido figurado le están hablando. Esos son militantes de los partidos políticos que andan con la bandera
y que los meten en planilla y que solo llegan a cobrar únicamente a fin de mes y llegan a la asamblea, no. Les depositan en el banco y llevan con la tarjeta Cheque Max cualquiera a cobrar. Pero que los diputados que los contratan, te voy a explicar para que veas la profundidad de lo que estamos hablando. Los diputados, todos tienen plazas, todos, de todos los partidos políticos, porque cuando las negociaciones se vienen, te vamos a poner como presidente, pero vos me vas a dar tal cosa. Y la UASI, para las compras de las aguas cristales y toda la situación, ahí voy rucu yo, esa la voy a llevar yo. Y mira, para comprar, ¿a qué aseguradora le vamos a dar los seguros médicos hospitalarios? No, ahora le vamos a dar a la otra. ¿Y a la otra por qué? Fácil, porque son mis cheros. Y la flota de vehículos que vamos a comprar en la Asamblea Legislativa y la construcción del edificio de la Asamblea Legislativa, ¿a qué ingeniero se lo vamos? Hagamos la jugada, hagamos la jugada de que, ponga pública subasta, ¡ay, él ganó, qué gran sorpresa! Ya todos hablaba. Pues así se negocia, cada levantadita de mano y todo, pero también se negocia en que yo quiero tantas plazas, yo te voy a dar los votos, pero vos me vas a dar tantas plazas para mis militantes. Entonces viene el diputado, mete a las plazas, y eso ya son militantes y es el ejército que tiene en la asamblea. El comité de aplausos. Para que cuando el comité de aplausos, para que cuando venga, determinada actividad, lo lleven. ¿Como cuál? Yo voy a ir a presentar una moción y ahí está todo el comité de aplausos. El pueblo ha mandado. Diputado. Voy a ir a poner una tarima. Ahí está. Voy a ir a hacer una protesta contra un órgano de Estado. Entonces van toda la gente en los buses. ¿Y dónde trabajan? Trabajan en diferentes... O esa gente va de choto. O como lo que el FMLN hacía, que llevaba gente y le daba $50. Y la gente, ¿hoy para dónde van? No sé, nos han dicho que aquí nos van a dar de comer y $50 y nos dicen que tenemos que ir con pancartas y nos las van a dar. Y eso es lo que hacía. Pero ahora te voy a decir lo más complicado. Cada diputado, Víctor, tiene un fondo para contratar gente. ¿Sí? Entonces viene y dice, perfecto, yo tengo un fondo para contratar gente. Pero este fondo para contratar gente, yo voy a contratar 5 y a uno le voy a pagar 2,000, no, pero mejor voy a 10, entonces le voy a pagar la mitad, no, 15, 20, y entonces le paga a uno 300, al otro 600. ¿Y quién es? El que me cuida la hacienda, el empleado doméstico. Ahí la tenés metida. Pero ojo, lindo El Salvador, pero espéreme, ojo, pero eso no es todo. Al año viene y toda esta gente que contrató ya la mete a la vida institucional, a engrosar la asamblea y vuelve nuevamente el fondo, se lo vuelven a refill, como que yo me acabe el café y me lo vuelven a llenar y vuelvo a contratar a otros 15 al año. Al año los vuelvo a meter a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea me los contrate y no mi fondo y vuelvo a contratar a 15. Entonces, en 3 años por diputado, yo ya metí más de 30 personas. Pero hay un partido que 45. tiene más de 200. Gana el partido del presidente. Listo, Y Gallegos que metió a todos los familiares de la esposa. Lindo. Pero vamos a ponerlo bien bonito. Ya hablando de otros diputados que meten a sus familiares. Porque no sé por qué se me vino a la mente este diputado Gallego. Pero bueno, cambiando punto y aparte para que él no se vaya a sentir identificado, hay diputados que contratan gente y le dicen, Víctor, te voy a contratar, pero de lo que yo te voy a pagar, yo te voy a rascar la mitad. Y la tarjeta de débito me la vas a dar mensualmente. Y fíjate que estos diputados hasta son prestamistas después, Víctor, son usureros. Por eso es que no quieren aprobar la ley de la usura en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque el dinero lo necesitan mover. Y entonces prestan un dinero. Y de ahí les quitan las casas y los carros a la gente. Lindo, y prestan dinero y compran dinero. Buses, y compran buses. Y son empresarios. Y después el enriquecimiento ilícito. Porque si les dan dinero por levantar la mano, ese dinero lo tienen. Entonces sacan dinero de lo que cobran en la asamblea. De los viáticos de viajes que no hacen. De lo que le rascan a todos los empleados que contratan. De lo que hacen ellos cada vez que meten licitaciones y van rucu, de la levantadita de mano que le dan tanto.
de lo que le rascan a los empleados. Entonces andan rascando de todos lados. Y ahí vos ves campañas electorales que no las pueden justificar y son millonarias y que no es compatible con los sueldos de los diputados. Y se pliegan a quien les da más dinero y andan saltando. Y andan pidiéndole las ayudas a los empresarios para que les ayuden. Mire, yo le voy a ayudar en esta campaña, deme tanto, pero vamos con tanto. Y cuando usted tenga un problema, empresario, yo le voy a detener tal ley. Lindo El Salvador, qué cosita más chula. Esa es la cloaca de política que nosotros tenemos. Como decía en Roma, la cloaca máxima, que era donde corrían las heces fecales. En Roma, la cloaca máxima, allá en el Foro Romano. Eso es lo que tenemos en el país. ¿Y qué esperamos? Y seguimos teniendo. Y los nuevos que vendrán se quitarán todo eso. Bueno, el Ronald Umaña le dijo, dijeron que se iban a quitar el fuero, dijeron que iban a reducirse el salario. Si no, entonces ustedes van a hacer los siguientes dipurratas. Qué lindo. Esperemos. Ojalá así sea. Esperemos. Se quiten ese dinerito también que anda, de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que contratan. Pero que no les pasen por abajo. El comité Que la de reducción aplauso. que van a tener va a ser frente a la mapachada y que vayan a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que pasó hoy por hoy es que se determinó que quitaron a todos los familiares de Óscar Ortiz, a los familiares, ¿te recordás cuando el presidente los quitó? Pero vemos a todos los familiares de los actuales funcionarios. Y entonces solo los quitaron, Sergio, para rellenar. Y esas plazas a honores, pero salen más caras. Salen más caras, porque tienen un montón de plazas ad honorem. Entonces la suma de la suma de la suma de la suma salen más caras. ¿Y quién paga eso? ¿Usted? Usted, papito, con sus impuestos. ¿El que le van a subir los impuestos? Ahora, te voy a explicar una situación, porque no he terminado todavía de explicarte en la Asamblea Legislativa lo lindo. Porque alguien me podría decir, va, este diputado en el primer año contrató a 15, 15 más 15 son 45, y luego los metió a la vida institucional, y luego otra vez quedó el otro periodo, y vuelve a contratar 15, y así va. Y quieren estar en la junta directiva, porque en la junta directiva se gana más, y ahí están los negocios de las licitaciones, en la junta directiva, no en la llanura. Allá arriba está, acordate que allá es donde se determina quién va a ser el de la UASI. Porque en la UASI es el que determina las licitaciones y las compras directas y todo. Así como Norman Quijano determinó que Gallegos le había dejado todo trabado y que había empezado a comprar cosas que después se arruinaron. Listo, ok, pero dentro de ahí lo interesante del asunto y que usted no ha escatimado esfuerzo es que cada contratación de determinada persona va con un pasivo laboral, porque hay que pagarlo, con un retiro, aguinaldo, 2 bonos al año que tienen. Seguro de vida, computadora, un lugar de espacio, electricidad. Eso es lo que usted no ha logrado entender todavía, que no solamente es el salario mensualmente que le paga, sino que de cada salario van 2 bonos, que es el mismo salario. Y que el diputado dice, va, ahora yo le voy a pagar 3,000. Y es capaz que le cae un bono todavía. Y todavía le dice, va, te van a dar 2 y de ese voy yo con 1. Sí, eso es lo que usted no ha logrado, lindo. Que al final no son $3,000 para esa plaza, terminan siendo en el año más de $100,000 y terminarán siendo más de $200,000 con todo el pasivo laboral, el seguro social, el seguro de vida, el seguro médico hospitalario, los bonos, el aguinaldo. Eso es lo que usted no ha logrado todavía entender. Eso es la cloaca máxima. Por eso parece el mercado central, la asamblea. Entonces, cada vez que Sergito Méndez viene y cuestiona todo eso, usted entiende por qué le causó tanto malestar a los políticos. Usted ha terminado de entender por qué hay otros entrevistadores que no lo hacen, porque prefieren mejor a que les rasquen mensualmente y yo no. Antes de cuestionarme la próxima vez, piense en eso, corazón bello. Por favor, Víctor. Sergio, ¿y qué pasó con la efectividad del plan control territorial? ¿Siguen las masacres? Siguen las muertes a la orden del día. Y tengo un dato. Terminaron, fíjate, hasta el día de las elecciones terminaron las masacres. Y lo que te voy a contar es, lamentable. Hablando de periodistas, por un medio internacional me doy cuenta que 2,000 jóvenes han desaparecido este último año, pero aquí no están hablando los medios. Aquí no se hace esa situación y no solamente eso, sino que me doy cuenta yo la semana pasada que vinieron organizaciones de sociedad civil y de mujeres, solo en el 2020 desaparecieron 500 mujeres. Sí, 2,000 jóvenes. Y entre enero y febrero de este año han sido 15 mujeres, solo mujeres. Que estoy hablando entre homicidios y feminicidios y desapariciones forzosas. ¿Qué estará pasando? Lo mismo que sucedía en el conflicto armado. ¿Qué estará pasando? Complicado.
complicado. Es bastante duro porque nos decían una cosa que funciona el plan territorial. Esta semana una masacre, familias en incertidumbre que les desaparecen los jóvenes de un día para otro. Entonces vamos de mal en peor. Y también los maestros interinos marcharon esta semana, Sergio, a Casa Presidencial para solicitar estabilidad laboral y el pago que se les adeuda desde hace 3 meses. Es complicado porque hay muchos maestros que no les han pagado y muchos médicos que contrataron que no le han pagado y muchos transportistas que empezaron a entregar los paquetes de alimenticios y no les han pagado. Entonces, como ya lo habíamos dicho, el tema de país es complicado. Se lo hemos dicho desde hace más de 1 año, 8 meses a la gente, porque el FMLN fue lamentable como gobierno y por eso se cambió. Arena fue lamentable como gobierno y por eso se le cambió. Recuerdo una vez que estaban con la reforma al sistema de pensiones y estábamos en una reunión con el señor Cáceres y yo le dije, yo no estoy de acuerdo con ese sistema de pensiones el cual usted quiere implementar. Y mire, y no precisamente por eso se le cambió a Arena, para que usted hiciera mejor las cosas, pero si a Arena se le cambió y usted va a seguir con la cantaleta de los mismos de siempre, es decir, tú no contratas a un gerente en una empresa para que te diga todos los días, es que el gerente anterior, o sea, yo lo he contratado para que, paciencia, usted me dé réditos a la empresa, no para que me siga hablando usted, sino entonces para eso mejor pongo una grabación, para que todos los días me diga, es que el gerente anterior, ¿qué es lo que hacen los políticos? Los mismos de siempre, los 20 años de Arena, los 10 del frente, la vieja, que viva la flor, la mía es la mejor. Hasta Duarte no, hombre, todavía, o sea, aunque Duarte no me arte, es que Duarte, es que los piricuacos, es que la vieja, es que qué lindo, no, hombre, o sea, pero no parejo. Hay gente de la parte de la población que te dice, ay, déjenlos robar, si robaron los otros. Y mira, Víctor, irla pasando a pura tarjeta de crédito es lo más chiche del mundo. Ajá, eso es lo más chiche. Ir bajo endeudación, endeudándonos cada vez más, y eso es lo más chiche. ¿Qué está generando usted? Nada. Entonces, lastimosamente, el FMLN, lamentablemente, cuando suelta el poder, deja en un 70% de endeudado al país, en un 20% adicional en 10 años. 20 puntos le metió más, 20. Nos llevó, es decir, quiere decir que 70 menos 20 son 50. Ahí lo dejó Arena. Y ahí lo agarró el frente en el 2009. Nos dejó endeudados en un 70. Y viene el señor presidente y nos lleva del 70 al 98. En un año, 8 meses. Dios mío. Víctor, le mete más de 20 puntos y el frente gastó menos en 10 años. Y el pueblo igual. Y eso, contame cómo se come. Eso es como la mujer que el marido le sigue dando riata y dice, no, es que el anterior me daba riata, pero este me da un besito. Este me pone cremita. Hablando de paquetes, el Ministerio de Agricultura y Ganadería usó fondos intransferibles de paquetes agrícolas para la compra estratégica de granos básicos, sin el aval legislativo, por 16.026.690.39 centavos, según la dirección de la Auditoría de la Corte de Cuentas de la República. La auditoría concluye que la deficiencia es originada por el ministro de Agricultura, Pablo Anilker, por haber solicitado la transferencia ejecutiva entre asignaciones declaradas intransferibles. Sí, esa pregunta se la hicieron hasta la saciedad, no querían llegar a la Asamblea Legislativa, no la respondieron. Es que lo que pasa es que el fondo de ejecución, que no existía, que no había un presupuesto para eso, que no le habían dado, que toda partida presupuestaria de cartera a cartera necesita la autorización que es solicitada por medio del Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa y que no se dio, que es delito penal y todo, eso es la misma justificación que ha querido dar Gana, que ha cambiado 3 veces la versión de la Plaza Fantasma. Es lo mismo. El ministro Pablo Anilker en el Ministerio de Agricultura y Ganadería con el señor Alaví del Ministerio de Salud es la misma que Gana ahorita queriendo justificar las plazas fantasmas cuando ha hablado acerca de 3 versiones diferentes en menos de 1 hora.
con 3 versiones diferentes. No mires que lo más probable es que a saber juegue la baraja, que viva la flor. Déjeme ver, se apagó la luz, no hemos pagado, nos vemos, adiós. La vieja. La gitana que tira Sí, las cartas, ella sabe. Sí, va, eso es. Bien fácil. Eso es. Y no han terminado el hospital más cool de El Salvador y la Corte de Cuentas ya encontró 63 anomalías. Ya aprobaron 2 vacunas, 3 parece con esta. Y el hospital. Sí, nada, nunca lo terminaron. Nunca lo terminaron. Lamentable. ¿Qué opinión te merece la entrevista que el presidente Bukele le concedió a un medio internacional de Fox News al señor Tucker Carlson? ¿La viste? No, no la vi, fíjate. Yo pero te estaba preguntando. No, no la vi porque me parece que es intrascendente, porque el señor presidente solo va a buscar nada más un lugar donde le sea cómodo y va a buscar a una persona que no lo va a cuestionar. Te pongo la entrevista de Jorge Ramos de la cadena Univisión, menos de 5 minutos al vicepresidente Félix Ulloa. Lo topó contra el cerco y preguntas bien claras. ¿Tú crees que el presidente Nayib Bukele va a aguantar eso cuando Félix Ulloa tiene mucho más instrucción notoria que el presidente de la República? El doctor Félix Ulloa es una persona con un andamiaje y el presidente es una persona que llegó a bachillerato, según yo entiendo. Pero ¿tú crees que el presidente, si Félix Ulloa, que fue una persona lamentable en entrevista, queriendo, no, es que hay fotografías del momento, 2 fotografías ante la llegada, fue la escolta presidencial, no, pero es que el presidente llegó a cuidar a los diputados, no, pero ¿tú crees que el presidente va a tener? ¿A quién le da el presidente de la República una entrevista? ¿A un youtuber? ¿A quién se lo da? ¿A Calle 13? ¿A quién se lo da? ¿A un youtuber que lo trajo para que fuera a enseñar las piedras del Tunco? ¿A Luisito Comunica? ¿Y de qué hablaron? De nada, de mi madre es una flor, mi madre es una rosa, mi padre. ¿De qué hablaron? De nada. ¿Tú crees que el presidente se va a exponer? Eso? Porque no creo que vengan de gratis. Claro, porque lo llevaron a traer y esa fue una denuncia, claro. El viaje, cuánto cobraba, el hotel, los carros, de la escolta, de la seguridad, claro, bueno, lamentable. Entonces, ¿tú crees que el dignatario va a tener la capacidad para someterte ante el escrutinio y el rigor periodístico de un enfoque directo, frontal y enérgico cuando no le está contestando y nuevamente reiterar, lo va a hacer el presidente de la República? No, por favor. Sergio, hace un par de días hubo... Entonces, ¿para qué vas a ver tú un simulacro de entrevista como esa? Respondiendo a tu pregunta, ¿tú la viste? Por supuesto que no la vi. Hubo un sondeo en una emisora radial donde se hablaba que qué entrevistador o periodista podía entrevistar al señor presidente de El Salvador. Ajá. Y algunas opiniones que se daban en ese medio decían que era tu persona, que Sergio Méndez. ¿Que Sergio Méndez qué? Que la gente daba el aval que tú eres el único que lo podía entrevistar en El Salvador. ¿Al presidente? Ajá, ¿Por qué razón? La capacidad. No, solo era el sondeo. ¿Va? Ajá. Entonces, la gente te da todavía ese margen creíble porque al único que les hemos caído mal por esta clase de programa son a los Trollecs. Lo que pasa es que la credibilidad, Víctor, con mucho respeto para las damas, la credibilidad es como la virginidad. Una vez usted la pierde, ¿sabes cuándo la vuelves a recuperar? ¡Nunca! Entonces, su servidor vive de su profesión, que soy abogado, y en mi profesión yo vivo de mi credibilidad, mi imagen. ¿Qué es la credibilidad? La credibilidad es el linaje, es la descendencia, es lo que mi padre Sergio Méndez, un futbolista que nunca amañó un partido de fútbol, que fue al Mundial del 70, que jugó contra el Santos de Pelé, tengo fotos con Pelé, yo tengo fotos cuando yo entrevisté a Maradona, a los hermanos de Boer, al nene Teófilo Cubías. Esa imagen, lo que nosotros le llamamos ese prestigio, pero ese nombre es el que yo le quiero dejar a mis hijos. La gente tiene razón, no confía en mí, confía en Dios, porque yo antes de fallarle a cualquier persona, espero no fallarle a Dios porque Él va a pasar factura. Ese nombre, cuando a mí me preguntan, Sergio, ¿cómo querés que te recuerden cuando tú faltes? Yo quiero que me recuerden mis amigos, Víctor, gente como tú, mis clientes. El día de ayer estuve yo con varios clientes y le decía, hablábamos de materia de familia y yo le decía, ok, le voy a decir esto y esto podemos hacer. Yo no le voy a decir lo que usted quiere escuchar, yo le voy a decir lo que usted puede hacer y lo que no puede hacer. Yo quiero que mi cliente me destaque por eso y no porque yo andaba negociando ni tirando dinero con un juez.
que yo era sacador de un juez, que yo me hablaba X o Y persona porque yo era la persona indicada, que sin mí no podía. No, que me busquen por una capacidad, que me busquen por mi honradez, que me busquen por mi trayectoria, porque yo conozco las cosas que pueden hacer y probablemente si no me resuelven en base a derecho, yo voy a tener los conocimientos para ir a apelar y saber a qué instancias yo puedo ir y apelar. Y si un juez comete un delito penal porque da resoluciones que son contrarias a derecho, yo sé qué es lo que tengo que hacer. Yo así quiero que me recuerden mis clientes, yo como quiero que me recuerden mis hijos, como el padre que les modeló, que dejó un legado donde todo mundo viene. Y ya me ha pasado a mí. Vieras qué rico es, porque cuando yo estaba desde chiquito en la escuela unificada Alberto Mixto, Alberto Maferrer, mi papá fue profesor, fue psicólogo, pero fue profesor, pero también tenía la carrera de ser futbolista. Entonces, mi papá era psicólogo y empezó a estudiar también a sus 34 años ser abogado, Sergio Méndez. Entonces, mi papá era una persona súper activa. ¿Qué es lo que sucedió en aquel entonces? Y era un verdadero orgullo para el pueblito de Usulután Santa Elena, refundido, donde él enseñó al mundo entero. Usulután Santa Elena está acá, como Jorge el Mágico González, que acaba de cumplir años, y que le enseñó al mundo entero. El Salvador está en Centroamérica, acá en el mapa, pero ¿cómo le enseñó? Con su buen fútbol. Jorge el Mágico González, que muchas veces lo ha dicho, que el referente de Jorge González, cuando lo entrevistan, ¿quién fue tu referente? Sergio Méndez, mi padre. Y que Jorge, que yo he jugado muchas veces fútbol con él y que he entrenado con él en la escuela alemana. Recuerdo una vez que llego con mi hijo Santiago Méndez, porque el hermano de él, Pachín González, jugó fútbol con mi papá. Y el referente, el orgullo de él era Sergio Méndez. Él decía, yo soy Sergio Méndez cuando ando jugando. Y después cuando yo lo conocí, yo decía, yo soy Jorge González. Yo el hijo de Sergio Méndez. Y me decía, Tabudito, ¿cómo andamos en el aire? Porque él ponía las bolas acá, las pelotas, para que uno la pudiera con testarazo mandar con esa técnica de golpeo y con ese resorteo. Le dijo un día a mi hijo Santiago, me acompaña a jugar fútbol y yo le digo, vaya, pregúntale cómo era tu abuelito Sergio. Y le dice, Jorge, ¿cómo era mi abuelo? Yo lo tengo grabado, así como Jorge en diferentes entrevistas ha dicho que mi padre, Sergio Méndez, fue su héroe, su orgullo, su referente. Afuera era Pelé y acá era Sergio Méndez. Y mi padre jugó contra Pelé, contra el Santos de Pelé cuando en el Estadio La Revolución, allá en Panamá, ahora Romel Fernández. Entonces, ese orgullo y que escuchara mi hijo Santiago Méndez, que el Mágico González le decía, sí, tu abuelo Sergio era mi orgullo, yo lo iba a ver jugar para ver qué le aprendía. Con mi hermano Pachín González me llevaba a verlo. Entonces, ese orgullo que él ve a su padre en la televisión y que le digan, tú sos el hijo de Sergio Méndez, a mi hijo Santiago, y que le pregunten, ¿y tú por qué no te llamas Sergio Méndez también? Porque mi padre me buscó en la Biblia un significado. Eso con mi hijo Matías Méndez, que es Mateo, Santiago y Mateo son bíblicos. Eso es lo que yo quiero. Pero que no le vayan a decir, tu tata era un delincuente, andaba hueviando. No, es lo que yo no quiero. O sea, eso no es cuantificable. O sea, eso es lo que yo quiero y eso es lo que a mí me pasó muchas veces con mi padre, Víctor. Cuando yo estaba en el liceo cristiano, tu papá me dio clases. Tu papá fue alumno mío. Fue maestro mío. Tu papá, yo lo iba a ver jugar fútbol tu papá me regaló unos tacos. Tu papá al salir del entreno me regaló la camisa. Tu papá fue novio de mi hermana. Fue un gentleman, era un caballero, era un tipo. Se le acercaban las mujeres sin que, ¿por qué? Porque lo veían que él era una persona tan cordial, correcta. Hay anécdotas, mi papá trabajaba en Acción Cívica Militar, Sergio de Jesús Méndez, donde él murió cuando yo tenía 1 año 5 meses en un accidente de tránsito. Ya había regresado al Club Deportivo Águila. Fue el club de sus amores porque lo compró al vencedor de la ciudad de Usulután Santa Elena. Y recuerdo muchas anécdotas de parte de mi padre, pero una de ellas es donde él trabajaba en Acción Cívica Militar. Entonces, los bombarderos del Atlético Marte viajaban en avión para ir a jugar a Santa Elena, a San Miguel contra el Dragón, contra el Águila, contra el FAS, contra etcétera, cualquier otro club en el Redondo Nacional, el circuito de privilegio.
Y recuerdo que una de las anécdotas era que él vivía en la colonia Guerrero, a la par del colegio médico para adentro, y traían a eventos de artistas, y en aquel entonces los iracundos eran el top, y él después se hizo tan amigo de ellos que de pronto se los lleva a los iracundos a la casa de él, y ahí pasaron toda la noche con sus amigos y todo, cantando en un concierto donde cerraron todo el pasaje, las casas, y estaban en la casa de Sergio Méndez. Entonces, eso me ha pasado a mí también cuando yo como abogado de otras empresas, yo no hablo mucho de esto porque primero tengo cláusulas de confidencialidad con las empresas que yo veo, pero yo he traído a varios artistas que me han tocado ir a negociar a otros países y son duras esas negociaciones porque los artistas estamos en un tire y encoge, que los derechos para utilizar el nombre, que para traerlos, que cuántos conciertos, que las regalías, vas a poner agua, café. Listo, de todo eso. Entonces me ha tocado son duras de verdad, y muchas veces, y que mandamos el proyecto, lo revisan artistas, abogados de allá, y también hemos tenido impases que luego me dicen, no estoy de acuerdo con eso se suscribió en el contrato. Decirle a tu abogado, voy a demandar. Nunca nos han demandado porque yo dejo blindadísimos los contratos a favor de mis representados. Entonces me ha tocado, pero al final he podido compartir cenas y todo, y me he hecho amigo de artistas, que no voy a entrar en detalles, por supuesto, yo en este medio, pero eso es lo mismo que hacía mi padre, y luego al contarte me veo reflejado en él. Y muchas personas me dicen, Sergio, por eso es que la muerte de René León hace 2 semanas me causó un gran daño emocional, que tú viste que yo me quebré, porque las últimas palabras de René León, que ahora te las puedo decir abiertamente, fueron que fue un padre para mí, y que él me decía muchas veces, me siento orgulloso de ti como profesional, pero la última vez él me dijo algo que fue para mí lapidario. Fueron los últimos 40 días que estuvo aquí en el país, que pasó acá, lo entrevisté varias veces, y me dijo, Sergio, estoy muy orgulloso del hombre, no del profesional, fíjate bien, porque él era una persona sumamente brillante, y yo desde pequeño, Víctor, quería el reconocimiento de parte de él. Era brillante, pero exigente como tú no tenés ni idea. Y eso es lo que yo he tratado de hacer en mi vida y dejarles a mis hijos, que las cosas se hacen siempre no mediocremente. Además, se hacen ejemplarmente con elegancia. Y a mis hijos les he tratado de modelar, porque a los hijos no se les dice haga, no haga, deje de hacer. No, le decís haga o haga, no con la boca, sino modelándole. Hijo, eso no se hace. Papá, pero tú lo haces. Hijo, no toques eso, pero tú lo tocas. Eso es lo que uno debe de modelarle a sus hijos, no con la voz. Mire, hijo, no sea malcriado. Y vos le dejas ir una gran malcriadeza. Papá, o sea, es una contradicción. Sí. Yo vivo eso que Dios me ha dado. Hacemos devocionales todas las noches con mi familia, hablamos de la palabra de Dios, nos congregamos en la iglesia todos los domingos, servimos con mi esposa en el Ministerio de la Familia todos los jueves, Víctor. Mi esposa está en el Ministerio de las Mujeres, yo estoy en el Ministerio de los Hombres, es decir, yo predico en la iglesia, tú lo sabes, en otra iglesia. O sea, estoy metido y vivo eso. Entonces yo no tengo por qué venir y decirte a vos algo como un político, algo que yo no soy, o venderte a ti como abogado algo que yo no soy, porque Dios me va a pedir cuentas. Y te dice, mejor ni me hubieras conocido. Y Dios te dice, o sos frío o sos caliente, pero si sos tibio te voy a vomitar de mi boca. Y una vez ya conociste de la palabra de Dios, papá, ya no hay retroceso. Una vez vos te metiste en una organización delictiva, ya no te podés salir. Una vez vos te metiste en la palabra de Dios y en los caminos de Dios, ya no te podés salir. Mejor ni me hubieras conocido, papito. Porque hoy sí va a ser, hoy te voy a exigir y te voy a reclamar más cuando vos vengas al tribunal de Cristo. Eso es lo que dice Daniel en el tribunal de Cristo. Entonces, eso es lo que yo trato de modelarles a mis hijos, Víctor. Y es lo que mi padre a mí me dejó. Las últimas palabras de René León fueron esas. Él ya me había dado su venia. Él ya me había validado por muchos años el reconocimiento profesional como abogado. Como profesional. Yo estudié inglés porque él me lo empezó a pagar. Luego yo salí adelante porque yo trabajaba y estudiaba.
Entonces trabajaba, estudiaba, trataba de jugar fútbol, iba a la escuela americana a estudiar inglés, me lo pagaba, estaba en la universidad, pagaba mis cosas. Entonces él me enseñó independencia. Pero la última vez, Víctor, me dijo esas palabras tan lindas que resultaron tan dolorosas cuando supe que él había muerto, fueron estas. Estoy tan orgulloso de ti, Sergio, me dijo, por el hombre y el ser humano en que te has convertido. Eso, Víctor, para mí fue, al conocer la noticia de que él había muerto, 12 días después que se había ido de acá para Miami, después para Washington, para mí fueron lapidarias porque fueron las que yo recordaba que él me había dicho antes de morir y que me había dado su validación como profesional a mí hace mucho tiempo, pero como ser humano me dijo, el verte, que tú en todos los canales de televisión que tú has estado, él fue funcionario público, Víctor, él sabía de periodistas vendidos. Y la última vez que me dijo, y te he visto en todos los canales donde tú has estado, donde te han quitado por negociaciones. Hijo, me dijo, estoy muy orgulloso de ti por el ser humano en que tú te has convertido. Y todos mis esfuerzos valieron la pena. Así me lo dijo, Víctor. Todos los esfuerzos que yo pude haber hecho, toda la ayuda que yo te pude haber dado, valieron la pena. Porque él fue funcionario y él sabía de los periodistas vendidos que había en este país. Recuerdo la primera vez que él me acompañó, Víctor, en el Canal 33. Nunca se me va a olvidar. Nunca me quería dar entrevistas. Nunca, Víctor. Y me dio una entrevista quizás pocos meses antes de que me quitaran. Y eso fue otro tema que imagínate a una persona que lo ha entrevistado CNN, que lo entrevistó Jorge Ramos de la cadena Univisión. No te estoy hablando de acá de las entrevistas domésticas, te estoy hablando que estuvo en Inglaterra, te estoy hablando que estaba en Washington, te estoy hablando y las entrevistas eran en diferentes idiomas. Y cuando él vino acá, recuerdo esas palabras que me las dijo mi tío, no me las dijo él, porque él era bien hermetismo, era la primera entrevista. Terminamos la entrevista y él se retiró. Todavía recuerdo que le dije yo, ¿qué vas a hacer en la noche? Vamos a cenar. Me dijo, fíjate que ya tengo un compromiso. Y se retiró. Porque él era así. Él era bien pragmático. El siguiente día, Víctor, vino mi tío y me dijo, hablé con René. ¿Viste la entrevista? Sí. Y René me dijo, Víctor, él no me lo iba a decir. Por eso es que las últimas palabras que él me lo dijera, a 12 días de que él iba a morir, para mí fueron de verdad un verdadero regalo de Dios. Pero cuando yo me doy cuenta fueron un dolor tremendo, porque es lo que recordás tú, es lo más lindo, que antes de que él se muriera me dio su reconocimiento en todos los aspectos de mi vida. Y le dijo a mi tío en aquel entonces, lo único que me dijo René de ti es que sos el mejor de todos, me dijo, en el país. Alejandro se los comió, Sergio, a todos. Él es el mejor, definitivamente. Recuerdo una vez en Washington, estábamos nosotros platicando con él, y eso no es para vanagloriarme, sino que no soy yo, es Dios. Es Dios, el reconocimiento es para Él. Yo no tengo más nada que tú tenés o que tiene un montón de personas, es Dios. Pero es un reconocimiento. Estaba en Washington y me reuní con otros entrevistadores, estuvimos hablando, y cuando terminamos le dijo, escuché a Sergio hablar, no lo voy a decir por ética, estaba hablando yo con unas personas de más alto nivel que estaban en estas cadenas internacionales. Víctor, ni tú ni yo tenemos nada, ni ustedes salvadoreños nada que envidiarle a esos entrevistadores. Yo hablé con ellos y cuando terminamos me di cuenta que nosotros, la única diferencia es que ellos están allá ganando millones y nosotros no. Esa es la única diferencia. La única diferencia que yo, que he entrevistado a los líderes más prominentes en este país, que he entrevistado a todos, a Funes, a Paco Flores, a Tony Saca, a Nayib Bukele, a cualquiera que se le puede cruzar por la mente y que tengan con mucha retórica y dialéctica y que sean oradores, le puedo decir que si usted los pellizca, a ellos, a mí, a todos, todos somos iguales y que no tienen absolutamente nada que ustedes no tengan. Eso debe tenerlo bien claro.
pero Dios escoge a las personas ordinarias para hacerlas extraordinarias. Dios las escoge, no usted a Él. Él nos escoge a nosotros. Muchísimas gracias, Víctor, te agradezco. Gracias, Sergio, esta tarde. Y siempre hago esta invitación de lunes a viernes, 6:30, 8 de la mañana, al punto con Sergio Méndez. Y todos los viernes, 2 de la tarde, coyuntura política. Te espero el próximo viernes, si Dios lo permite. Bendiciones, te agradezco. Gracias, Sergio.